Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno es poder estar nuevamente juntos, algunos ya reincidiendo en este fin de semana, compartiendo anoche una velada muy linda en este mismo lugar con la presentación de el libro de Roberto Chapirré. Fue un tiempo muy hermoso que hemos compartido y hoy renovando este encuentro puntualmente para ser testigos de esta conferencia abierta que va a brindar nuestro destacado amigo e invitado en esta noche, Salvador Delutri, bajo el título Luces y sombras de la pandemia. Un tema, vaya que importante, ¿no? En un momento coyuntural, histórico, mundial, poder tener una mirada quizás un poco alternativa respecto de lo que habitualmente circula como materia de información y de opinión respecto a esta situación mundial es sumamente importante. Y por eso es que valoramos la presencia de cada uno de ustedes y agradecemos lógicamente el gesto de Salvador de poder estar acompañándonos en esta noche aquí con nosotros. Solo destacar, antes de darle la palabra a Salvador, que esta convocatoria y este encuentro también ha sido declarado como evento de interés municipal, así que agradecemos a la gente de la municipalidad también que ha tenido la deferencia de poder enmarcar esta convocatoria en ese cuadro, así que nos enorgullece, la verdad, ¿no? Salvador Delutri, visitándonos por enésima vez, fue un 24 de septiembre del 2004, Salvador, me parece, la primera vez que llegabas a Belville, con aquel desayuno para empresarios y profesionales, primer desayuno para empresarios y profesionales, donde te presentábamos por primera vez en un auditorio muy, muy rico y donde repasábamos el extenso currículum, sumamente extenso. Hoy, gracias a Dios, no es necesario decir todo el currículum. Simplemente decir Salvador Delutri, ya para todos nosotros es suficiente para reconocer el valor de la presencia de nuestro invitado en esta noche. Así que gracias por estar, ¿no? Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a dar paso directamente y a recibir a Salvador Delutri para que nos comparta esto, luces y sombras de la pandemia. Salvador, adelante y bienvenido. Muchas gracias. Yo no me acordaba la verdad la fecha de 2004. Cuando necesito alguna fecha le pregunto a mi esposa que está ahí, que ella sí tiene la cronología de todo. El hombre no es el currículum, es lo que es en el momento en que habla. Los cartones pueden decir muchas cosas, pero lo que somos es lo que podemos dar en el día de hoy. Entonces yo me alegro, yo no doy, aquella vez di mi currículum contra mi voluntad, no lo doy nunca más, porque creo que, bueno, soy lo que soy. Luces y sombras de la pandemia. Yo decía que no corten la luz hoy acá, ¿no? Cuando empezó el año pasado, yo me acuerdo que en el mes de enero ya tenía armada toda la agenda de qué iba a hacer en el año. Y entonces hay que comprar los pasajes para los viajes y todo eso. Compré los pasajes y los guardé allí. Y me quedaban algunas cosas para planificar para fin de año. En el mes de marzo rompí la agenda, la tiré, ya no servía más. Los pasajes quedaron allí, llamé a la compañía y me dijo guárdelos. Veremos qué pasa. Y en ese momento comenzó algo que es la única certeza que teníamos y que seguimos teniendo. La única certeza es la incertidumbre. Claro, en ese momento me quedaba tiempo libre ya, ¿no? Porque todo eso ya no lo tenía que hacer. Entonces dije, ya que tenemos una pandemia, voy a buscar la literatura que se hizo sobre las epidemias, porque pandemia está la primera, ¿no? Las epidemias, para ver qué es lo que decía. Y fui a 3 libros que hablan de esto en el pasado. Así como Cervantes dice, lo mencionamos ayer, que la historia es advertencia de lo porvenir,
Creo que muchas veces la literatura, cuando describe una época, un momento, también nos está advirtiendo de lo que puede pasar. Lo primero que tuve que hacer es recurrir a Boccaccio, el Decamerón, la peste negra en Florencia en el año 1348. En la novela son 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres que se aíslan, que se van de Florencia para vivir una cuarentena voluntaria porque la peste está haciendo estragos. Se van a Fiesole, que es un pueblo que está a un costado de Florencia, a pocos kilómetros de Florencia, y se refugian en esa villa y empiezan a contar historias. En el año 1353, terminada la peste, sale Boccaccio con este libro y lo pone al alcance de la gente. Y deja un testimonio muy realista de lo que fue la epidemia, porque él la había vivido. Entonces queda el testimonio, sobre todo en el primer capítulo, de cómo era esa epidemia y qué había pasado. Y entonces él nos habla, por ejemplo, de que todo el mundo opinaba que había una letalidad pavorosa, que había gente que se encerraba, simplemente cerraba todo y no se comunicaba con nadie, se aislaba voluntariamente, que había otros que salían, bebían y se divertían, minimizando los efectos de la peste, y por otro lado los que continuaban la vida buscando la moderación y tratando de vivir, sin llegar a un extremo ni a otro. Y claro, cuando usted lee esto dice, bueno, nos está pasando más o menos lo mismo a nosotros en este momento. Pero lo interesante y lo que me llamó la atención es lo que pasó con Boccaccio. Porque Boccaccio era un intelectual muy serio. Era un hombre que leía los clásicos y discutía los clásicos y que conocía la literatura patrística y discutía la literatura patrística. Era un hombre que estudiaba teología y que conocía bien la teología. Y todos esperaban de él lo que se espera de un hombre que tiene ese estudio. Y resulta que de pronto escribe el Decamerón, una obra laica, popular, realista, desfachatada sobre lo que es el hombre, donde, bueno, retrata toda la decadencia con muchísimo humor que se vivía en ese momento y no deja a nadie en pie. Es un libro picaresco. Nadie esperaba de Boccaccio ese libro. Y yo creo que acá nos encontramos con el primer mensaje que nos da la literatura. Sin darnos cuenta, la pandemia nos cambia, produce profundos cambios en nosotros. Tal vez tendríamos que usar la frase de Pablo Neruda en el poema número 20. Tenemos que decir, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. En alguna forma, hemos sido cambiados, hay una transformación en la vida. Nosotros creemos y a veces decimos, tenemos que volver a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Entonces salieron quienes nos hablan ya de una nueva normalidad, como diciendo, aquello no vamos a poder volver. Y no sé, todavía todas las descripciones que tenemos de nueva normalidad son bastante confusas, como todo lo que pasa en este tiempo, pero esa nueva normalidad encuentra gente, personas como Boccaccio, a que todo esto le ha cambiado su forma de ver las cosas y de pensar. Y el pensador que estaba con la patrística y con los teólogos, de pronto se puso a contar las aventuras pintorescas y las aventuras picarescas de las infidelidades, de los curas infieles, de todo eso. Le costó volver luego a ordenar su vida y su prestigio, pero dejó eso. Sin darnos cuenta, la pandemia produce cambios profundos en nosotros. El segundo que leí fue el diario del año de la peste de Daniel Defoe, el de Robinson Crusoe. Él escribe en 1722 acerca de una peste en Inglaterra que él había atravesado cuando tenía 5 años. Por lo tanto, él no es un testigo como es Boccaccio. Él escribe porque conversa con un tío que va sacando información, y sacando información hace un diario del mundo de la peste. Y ese diario, del año de la peste,
ese diario del año de la peste narra en forma cronológica lo que pasó en 1665, cómo se desarrolló la peste. Había abusos, había médicos, por ejemplo, que decían: el doctor fulano de tal aconseja gratuitamente a los pobres porque ha estudiado el tema de la peste y puede dar sanos consejos. Claro, los pobres iban porque era gratuitamente el asunto, y como ellos no tenían dinero, iban y este hombre les aconsejaba. Y después de hablarle con un gran discurso, le decía: yo le aconsejo que tome este medicamento. Y él tenía el medicamento. ¿Qué sale tanto? Entonces la gente decía: pero escúcheme, no dijo, sí, yo el consejo lo doy gratis, el medicamento lo cobro. Es decir, que aparecen los abusos, como también han aparecido en este tiempo. Las supersticiones, gente que inventaba supersticiones para conjurar la peste, que hacía nudos en los pañuelos, como hacíamos nosotros en la escuela secundaria, para que no nos llamara el profesor, pero ellos lo hacían para que la peste no los alcanzara. Y desorientación. Gente que salía a la calle y confesaba públicamente sus pecados y nadie le daba importancia, y alguien decía: yo soy un criminal, he matado gente, y venía otro, dice, caminando por la calle diciendo: yo soy un ladrón, he robado, dice, pero la justicia no actuaba. Es decir, que abusos, supersticiones, desorientación, era la característica esa. Pero además, él deja algo que nos sirve para nosotros, y es que la epidemia aquella hace salir, como está haciendo esta pandemia, lo mejor y lo peor del hombre. Lo mejor y lo peor. Cuando yo escuchaba eso de vamos a salir de esto más solidarios, esbozaba una sonrisa irónica. El hombre es lo que es, lo que es. Y entonces no vamos a salir más solidarios, somos lo que somos. Y vamos a seguir siendo lo que somos, pero la pandemia logra sacar lo mejor y lo peor de todos nosotros. Y no hace falta que yo aclare qué es lo peor y lo mejor, porque todos sabemos qué es lo que pasa. Cuando alguien, menospreciando al prójimo, hace una fiesta clandestina, está sacando de adentro lo peor de él. Y cuando alguien, un médico, trabaja 15, 16 horas, haciendo ese sacrificio los 7 días de la semana y duerme en el mismo centro de salud, él está sacando lo mejor de sí. Quiere decir que esto es lo que sacamos del año de la peste de Defoe. Y la última, tal vez el más interesante, es una pura ficción, que es La peste de Camus. Camus describe una peste en Orán, una peste totalmente imaginaria. Aparece una rata muerta primero y después aparece una fiebre donde va muriendo toda la gente. Entonces, no sabiendo qué hacer, se cierra la ciudad de Orán. Y después de cerrarla, se empiezan a cerrar los negocios, se cierran los cafés, todo por orden judicial. El gobierno no tiene ninguna imaginación más que cerrar y cerrar y cerrar. Y un estadio se transforma en una enfermería, pero deriva después en un lugar de reclusión. La pandemia sirve de excusa para restar libertades e instalar el autoritarismo. Esto es otra de las cosas que nosotros estamos viendo. Yo fui por el protocolo de la iglesia donde estoy pastoreando porque se había prohibido la actividad religiosa. Cuando se prohibieron todas las actividades, perfecto. Después se abrieron los teatros, se abrieron las escuelas, pero nadie puso que la actividad religiosa. Salí con una carta en el diario. El viernes fui a hablar con el que marca el protocolo y me dijo: no, está todo prohibido. Está todo prohibido, pastor, quédese tranquilo, pero no se puede hacer nada. Yo mandé una carta al diario, fue publicada en La Nación el sábado. El lunes me volvieron a llamar. Me dijeron: ¿usted publicó esta carta? Sí. Bueno, se abrió. ¿Qué pasó entre el viernes y el lunes que había pasado eso? Dice: pero es así, y me presenta el protocolo. En el protocolo dice: está prohibido
a los mayores de 60 años concurrir a los templos. Yo le dije, escúcheme, en primer lugar, aquí hay una Constitución que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional garantiza el hecho de la libertad para trasladarnos, para ir, para movernos. Si se quiere hacer esto, declaran el estado de sitio. Pero si no hay estado de sitio, no se le puede prohibir a nadie que vaya a la iglesia el día que la iglesia se abra. Ayer conversaba con el padre Carlos de aquí y le comentábamos eso. Y coincidíamos en que la gente mayor es la que más conciencia tiene de lo que está pasando y la que más necesita todo eso. Estaba prohibida. Le dije, en primer lugar, usted me está prohibiendo a mí que tengo más de 60 años. Quiere decir que la iglesia se queda sin pastor y sin equipo pastoral. Pero en segundo lugar, le está prohibiendo a quien más necesita que llegue a ese lugar. Lo que quiere decir que la pandemia sirve de excusa y lo estamos viendo. No voy a abundar en esto porque no quiero enfatizar ciertas cosas para restar libertades, para instalar el autoritarismo. Pero toda pandemia tiene un denominador común, la de Boccaccio, la de Defoe, la de Camus, que es la instalación del miedo. En alguna forma, el miedo se instaló entre nosotros. Está instalado entre nosotros. Cuando el 6 de agosto de 1945 estalló la primera bomba atómica, Gabriel Marcel, el filósofo existencialista, dijo, desde hoy el mundo vive a la intemperie. Estaba diciendo, desde hoy ya no hay ninguna cosa que pueda defendernos. Y creo que cuando llegó esto de la pandemia, empezamos a decir, realmente estamos viviendo a la intemperie. Es decir, no hay nada que nos proteja. Y lo que empezó como temor, se transformó en miedo. Y en muchos se transformó en pánico. Fíjense que el temor es una pasión que nos hace huir, rehusar todo aquello que puede dañarnos. Y el temor es bueno. El temor es bueno. El miedo ya es la angustia por un riesgo que puede ser real o puede ser imaginario, pero ya es la angustia por ese riesgo. Y el pánico es cuando eso nos paraliza. Yo digo que la pandemia ha instalado el miedo. Y lo ha instalado en nuestra sociedad y hoy el miedo es moneda corriente. Nos saludamos a los puñetazos, cuando no a los codazos. ¿No? Latinos, que necesitamos al otro, porque necesitamos abrazarlo, que nos besamos. Y sin embargo tenemos que admitir esto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos miedo. Todos usamos barbijo, porque tenemos miedo. Por respeto también al otro, al prójimo. Pero nos estamos cuidando también a nosotros mismos. Nos estamos cuidando. Y creo que es lógico que nos cuidemos. Pero el miedo se ha exacerbado muchas veces, sobre todo en esta pandemia. Los medios nos bombardean con cifras. Nos dicen lo que está pasando aquí y lo que está pasando en todo el mundo. Usted enciende y no solamente lleva la angustia de lo que está pasando en Argentina, sino lo que está pasando donde no tienes cama, donde la gente se pone en la calle, donde los ataúdes. Y llega un momento que el bombardeo es tan grande que se acrecienta el miedo y se acrecienta la angustia. Han sido factores determinantes. Y entonces uno frente a eso dice, ¿qué respuesta tenemos? Y la Organización Mundial de la Salud está tan desorientada que primero nos dijo que el barbijo no, ahora dice que el barbijo sí. Que antes teníamos que lavar toda la verdura que llegaba a la casa, ahora resulta que el virus no hay que lavarlo. Lo que quiere decir que estamos viviendo en todo eso. Y la política se mezcla en la pandemia. Y los políticos se pelean como chicos, como si fueran chicos, detrás de esto, sin tener en cuenta que es la salud del pueblo. Ese es el nivel de la diligencia que tenemos en la Argentina. Y por supuesto que esto se agudiza también por las causas imaginarias. ¿Por qué? Porque la loca de la casa, como se llama la imaginación, se desató también. Y entonces usted escucha cualquier cosa, teorías conspirativas. Parten de una realidad mezclando noticia con imaginación.
y se presentan como reflexiones racionales y establecen vínculos que no se pueden probar, conjeturan, imaginan, fabulan, alarman, impresionan a los incautos y parten de eso para promover la desconfianza generalizada. Siempre aparece eso cuando suceden estas cosas, siempre aparece la teoría conspirativa. Sucedió cuando el asesinato de Kennedy, sucedió cuando la muerte de Elvis Presley, sucedió cuando la caída de las Torres Gemelas, sucedió cuando apareció el SIDA, que era un virus que había fabricado la CIA. Cuando yo escuché que no había habido un avión en el Pentágono, que era una teoría que había allí, yo quiero decirles que en el primer avión que salió de Buenos Aires para Nueva York, después de la caída de las Torres Gemelas, viajamos con mi esposa. Era un Boeing 747, más de 300 personas van arriba. Éramos 60, nada más, por el miedo que había. Llegamos allí y de Nueva York fuimos a Washington. Washington fuimos y estuvimos con gente del Pentágono. Gente que nos contaba lo que había pasado, pero no el señor. Me lo contaba la que manejaba la guardería, que tuvo que salir al camino de la mano de todos los chicos y que vio la explosión y vi el hoyo tremendo que dejó eso. Pues para mucha gente eso no existía. No existía. Lo estábamos viendo y la teoría seguía caminando. Y quien no estuvo allí lo cree. Y como lo cree eso, le hace mal. Y acá tuvimos una teoría una ola de teorías conspirativas, son conspiraciones que erosionan la confianza de la gente y hace desconfiar de los que son informantes calificados. ¿Por qué? Porque tiran tantas cosas que llega un momento que el que está hablando correctamente, usted dice, ¿no será uno de los demás? Que el coronavirus era un arma biológica que prueba China contra Estados Unidos, que era un arma biológica que prueba Estados Unidos contra China, que es un experimento que se escapó de los laboratorios, que es un virus fabricado, que es un complot para buscar la superpoblación. Usted los escuchó seguramente, algunos de esos. Es decir, que estamos frente a una teoría de conspiración en la producción, y después aparece la teoría en las formas de curarlo. Coma banana, porque con la banana se combate el coronavirus. Apague los aparatos electrónicos, que son los que producen el coronavirus. Tome cloro diluido. La vacuna, cuando le expliquen la vacuna, le van a poner un chip. ¿Usted escuchó eso? Seguramente se lo dijeron. A mí me pusieron la primera dosis de la vacuna y le aseguro que no tengo ninguna no me siento afectado por ningún chip y tampoco me gusta el vodka. Pero esto mucha gente lo aceptaba. Es que a veces no necesitamos explicarnos todas las cosas y no nos atrevemos a decir no sé. Y entonces aparece todo esto porque yo quiero una explicación. Esto todavía no tiene explicación. No tiene explicación. Está allí, es un virus. Mutó, se desató y llegó hasta nosotros. Yo tengo mi hijo mayor, es veterinario. Y un día le dije, ¿qué me podés decir del coronavirus? Dice, ¿querés que te lo explique sencillo? Digo, sí, pero ¿qué sabés del coronavirus? ¿Sabés algo del coronavirus? Tomó sus libros de veterinaria y dice, mirá, papá, en estos libros estudiaba, mirá el capítulo del coronavirus. ¿Sabés cómo lo conocemos nosotros, el coronavirus? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Y mutó, y pasó al ser humano. Y entonces me empezó a explicar, al nivel que puedo entender, es decir, jardín de infantes, claro, porque yo muchas de estas cosas no las entiendo cuando me hablan biológicamente. Me empezó a explicar que cada una de los puntitos que tiene esa bocha, dice, es como si fuera una llave, tiene un montón de llaveros, y cuando entra puede abrir un montón de puertas para instalarse.
Y ahí lo entendí. No sé si esto será científico, pero por lo menos se entiende, ¿no? ¿Qué pasó con todo esto? Que el virus nos afectó emocionalmente. El encierro. El hombre es un ser gregario, no puede vivir encerrado. Necesitamos el rebaño, la grey. La soledad es peligrosa, es muy peligrosa. Y hay hombres y mujeres que estuvieron encerrados solos en su casa. Y esto es peligroso porque camina la cabeza. Y cuando la loca de la casa se desata en soledad, es todavía más peligrosa porque empiezan las grandes depresiones. Empieza el hombre a tener problemas de angustia. Y así como la soledad es peligrosa, la compañía forzada también es peligrosa. ¿Por qué? Yo hace 53 años que estoy casado con mi esposa que está allá atrás. Nos vemos un rato, por supuesto, dormimos juntos, nos levantamos, desayunamos juntos, después cada uno va y hace lo que tiene que hacer. Y después nos volvemos a encontrar. Nos encontramos para almorzar, nos encontramos a la noche. Es decir, hay una relación intermitente que es importante para vivir. Pero ahora resulta que pusieron a las dos ratas en la misma jaula y las cerraron. ¿Y qué pasa? Que entonces, sí, al principio fue todo muy lindo, pero después empiezan las discusiones, después empiezan los problemas, después empiezan las tensiones, porque hay que manejar esto, y hay que manejarlo 24 horas. Y algunos lo saben manejar y otros no lo saben manejar. Y entonces tenemos un alto índice de problemas matrimoniales y de divorcios en este momento, fruto de la pandemia, de que los encerraron a los dos allí y tuvieron que mirarse la cara durante 9 meses. Entonces, emocionalmente hay problemas. Matrimonios, divorcios y separaciones están hoy a la orden del día. Los adolescentes, tal vez lo que más nos preocupa, los adolescentes. El adolescente está en ese momento en que rompemos con el círculo de la familia para abrirnos a otro círculo que son los amigos. Es el momento de la socialización y de que yo tengo mi grupo de amigos y mi identidad. En ese momento agarramos al adolescente y le decimos, te quedás acá y no salís. ¿Y qué pasa? Bueno, que todo eso trae angustia, trae depresión, trae rabia y trae problemas. Y entonces yo escucho padres que dicen, mi hijo adolescente es inaguantable. Los adolescentes siempre son inaguantables, pero en pandemia son peores. ¿Por qué surge esto? Porque cuando se planifica para una pandemia que se desconoce, no podemos ponernos todos en manos de epidemiólogos, porque el epidemiólogo me va a decir, tiene que estar encerrado y no salga, porque el virus está en la calle. Y cuando se forma un grupo de epidemiólogos para que ellos decidan, y se decide en base a eso, pasa lo que nos está pasando a nosotros. Publiqué también esto, y esto lo publiqué debe haber sido en abril o mayo. Se necesita un equipo multidisciplinario que asesore al presidente, no solamente los epidemiólogos. Se necesita que haya economistas, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, educadores, todos juntos tienen que sacar esto adelante, no solo un grupo. Hoy tenemos tantos muertos como cualquier otro país y en muchos casos porcentualmente más, pero además tenemos la economía fundida. ¿Por qué? Porque cuando el director de orquesta va a tocar una sinfonía, no puede dirigir solamente al primer violín. Tiene que armonizar todo para que la sinfonía suene. Y acá parecía que había un primer violín, que eran todos los epidemiólogos, y una trinidad que se nos sentaba cada semana
y esa trinidad pandémica nos ilustraba acerca de lo que teníamos que hacer. Entonces estamos en este momento como estamos, primero por lo que ha pasado y en segundo lugar por el mal manejo que se ha hecho de todo esto. Y en esto, el que quiera ver un color partidario es un asunto suyo. Yo miro desde mi punto de vista como cristiano, que no está embanderado ni con las derechas ni con las izquierdas, ni estoy en la grieta ni de la derecha ni de un lado ni del otro. Le estoy diciendo lo que es la realidad. La realidad es esta, que mucho de lo que estamos sufriendo en este momento se debe a eso. Ahora, el miedo es un miedo real, y ese miedo nos hace gritar dentro de nosotros mismos. Edvard Munch es un pintor noruego y su vida fue signada por el sufrimiento. A los 5 años muere su madre, que era tuberculosa, y a los 14 años muere su hermana por tuberculosis. Él escribió: la enfermedad, la locura y la muerte son ángeles negros que custodian mi cuna y me acompañan durante toda la vida. Ahora, todo eso lo llevó en un momento a pintar un cuadro que es El Grito. El Grito. No hizo ese solo cuadro, hizo 50 copias de ese cuadro, con leves diferencias. Y cuando él explicó por qué hizo este cuadro, él dijo: iba por un largo camino con 2 amigos cuando el sol se escondía. El cielo se tornó de un momento a otro de rojo sangre. Me detuve muerto de cansancio y sobre la ciudad se veía sangre y lenguas de fuego. Mis amigos continuaban caminando, pero yo temblaba de miedo y sentía que un enorme, un infinito grito se perdía entre la naturaleza. Munch hace el resumen del miedo a la muerte, de la conciencia que él toma del miedo a la muerte. Él, que estuvo tan cerca de la muerte y que habló de la muerte, en ese momento estaba expresando todo eso, toda esa angustia que le traía el tema de la muerte. ¿Cómo lo paralizaba? Sus amigos siguen caminando, no ven la realidad, él ve la realidad. ¿Y qué es lo que ve? Ve sangre por todos lados, ve el cielo rojo, amenazante. Ve la realidad de la muerte que se está acercando. ¿Y por qué la pandemia nos trae tanto miedo? Porque se acercó la muerte. Y este es el problema central. Este es el eje de todo esto. La muerte está presente, la muerte está ahí. Ahora todos nosotros nos vamos a morir y todos lo sabemos. Pero ahora resulta que la muerte golpeó a la puerta y la tenemos allí. Y en cualquier momento nos puede tocar. Y cuando aparece esto, empezamos a sentir nuestra insuficiencia. Empezamos a sentir que tenemos un gigante delante, como David tuvo al gigante Goliat, pero que el gigante este que tenemos delante ni siquiera podemos verlo, podemos medirlo, podemos evaluarlo, y sentimos el miedo de la muerte que está cerca. Y esto nos está hablando algo acerca de nosotros mismos. Nos está hablando acerca de nuestra carencia interior. Y yo creo que este es el problema, porque usted puede encarar el problema desde el punto de vista emocional. Y entonces vamos a hablar de las personas que se tienen que vivir encerradas y de los problemas que tienen. Puede hablar desde el punto de vista físico y pero hay un aspecto que nunca se trata, que es mirar este problema desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista espiritual, lo que pasa es que tenemos tanto miedo a la muerte, tenemos tanto terror, tenemos tanta angustia frente a esto, que la muerte nos está mandando. Sentimos que todo tambalea. En el Museo de Ciencias Naturales de Londres hay un lugar donde usted entra y está todo acomodado y le muestran cómo es un terremoto. Y usted entra a ese lugar, está en una pieza donde están todas las cosas acomodadas, es algo así como una farmacia, están todos los tarros y las cosas puestas allí, y de repente empieza a temblar el piso, y usted empieza a temblar también.
y se empieza a mover. Y lo primero que uno hace cuando empieza eso es buscar algo donde agarrar. Si no encuentra nada que se agarra porque todo se mueve. Y usted tiene la sensación de lo que es realmente un terremoto. Después me tocó vivirlo personalmente. Pero en ese momento yo dije, caramba, yo no me había dado cuenta que el asunto era este. La inseguridad que tengo. Y que cuando comienzan a moverse las cosas, usted siente que está totalmente desprotegido. Una mañana estábamos en el Perú, mi esposa se despierta y dice, se está moviendo la lámpara. Y yo le digo, levantate rápido, vestite. ¿Qué pasa? Se está anunciando un terremoto. Se mueve todo. ¿Y qué se puede hacer? Nada. Nada. Tenemos que salir y ponernos a salvo, porque puede llegar cualquier cosa. Fue un temblor y nada más que eso. Pero cuando nosotros llegamos a eso, nos damos cuenta que tiembla toda la vida y que no tenemos dónde sostenernos. Y hablé de la parte espiritual. Y usted seguramente me preguntará, usted como pastor, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de todo lo que está pasando? Como pastor y como hombre de fe, debo hablar como hombre de fe. Como hombre de fe creo que Dios está en el gobierno de todas las cosas y que esto lo ha permitido Dios y lo ha permitido en nuestra sociedad en este momento. ¿Por qué Dios habrá permitido esto? Porque ha crecido hasta límites insospechados la soberbia del hombre. La soberbia, dice San Agustín, es la madre de todos los pecados, de todos. Creer que podemos desprendernos del Creador, creer que podemos vivir sin Dios, que nosotros establecemos las reglas, que nos rebelamos contra los mandamientos. No matarás, bueno, es relativo. Pongamos el aborto, no hay ningún problema. La naturaleza marca ciertas cosas, bueno, pero nosotros hacemos lo contrario. Que Dios dice 2 sexos, sí, pero nosotros hablamos de género y entonces multiplicamos esto, el género autopercibido. Vivimos alienados de nuestra realidad creyéndonos superhombres, creyendo que ya lo podemos todo. Y de golpe llega esto y nos sacude y nos dice, volvé a la realidad, volvé a la realidad. No sos un superhombre. Tened cuidado con la soberbia. Dios nos confrontó con la muerte ahora y nos confrontó de cerca para que reflexionemos sobre nuestra vida, para que reflexionemos sobre nosotros. En el pasado, el rey David escribe en uno de sus salmos, Dios me puso en el pozo de la desesperación. Y yo creo que nosotros estamos hoy en el pozo de la desesperación. Se está sacudiendo todo frente a la muerte. En el pozo de la desesperación está aquel que ya no espera, porque desesperar es no tener esperanza. Desesperar. Está el hombre que está desesperado, el que no tiene esperanza. Y dice, yo recurrí en ese momento a Dios, y Él inclinó su oído y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación. Él está diciendo que lo único que puede darnos tranquilidad y paz frente a esto es que tengamos bien claro nuestro problema espiritual y que tengamos nuestra fe puesta en algo sólido, que tengamos nuestra fe puesta en Dios. La gran pregunta, tal vez que usted me querría hacer en este momento, es si yo no le temo al coronavirus. Mire, yo me cuido. Me saqué el barbijo recién, porque ustedes están lejos, si no tendría el barbijo puesto. Me cuido. Pero ¿sabe lo que tengo la certeza? Es que ese día en el calendario, en que Dios tiene marcado que yo tengo que abandonar el mundo, no lo va a establecer el coronavirus, sino lo va a establecer Él. Y porque Él es el que va a establecer ese día, yo tengo paz en medio de esta tormenta. Y hay una diferencia, porque entonces no estoy en manos del azar, estoy en manos de Dios. ¿Que me puede atacar el coronavirus? Sí, aunque tenga la vacuna,
Hay casos, acabo de conversar con uno que tiene la vacuna y está internado. Aunque tenga la vacuna. Sí, le agarra más leve, pero a algunos le agarra más fuerte también. Todos estamos en lo mismo. El asunto es dónde estamos apoyados. El asunto es quién nos sostiene. David dice, me sacó del hoyo de la desesperación y plantó mis pies sobre una roca, me puso en un lugar firme. Una cosa es estar viviendo esto en un tembladeral y otra cosa es estar parado sobre una roca, sobre un lugar firme. Usted tiene que sacar conclusiones sobre su propia vida. Yo saco conclusiones y le explico lo que me pasó a mí. Yo estoy tranquilo en medio de todo esto. Me cuido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la inteligencia para señalarnos qué es lo que tenemos que hacer. Yo hago todas las cosas como si todo dependiera de mí, pero sé que todo depende de Dios. Entonces no dejo de aplicarme la vacuna, no dejo de usar el barbijo, no dejo de marcar distancia, pero lo hago en paz, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es el que marca todo eso. Cada hombre es un ser único, irrepetible. No hay dos hombres que sean iguales, no hay dos mujeres que sean iguales. Y así como las marcas de nuestras huellas digitales marcan nuestra individualidad, así como el código genético dice lo que cada uno de nosotros es, diferente al otro, diferente. Así somos los seres humanos únicos e irrepetibles. Cuando se vende uno de los grandes cuadros, tiene un precio invalorable. ¿Cuánto cuesta la Gioconda? ¿Cuánto se puede pagar por eso? Por un cuadro de Van Gogh pagaron más de 50 millones de dólares. ¿Cuánto puede costar eso? Un hombre, una mujer, vale más que eso. Mucho más. Porque es único e irrepetible. Y pasamos por esta vida una sola vez, siendo únicos y dejando una huella única. Cada uno de nosotros es un universo interior, tenemos un mundo dentro nuestro, un mundo de anhelos, de ilusiones, de búsquedas, de logros. Somos eso. Puede ser que todo eso simplemente se diluya en la tumba. Allí se acabó todo. Antonio Machado, frente a la muerte de su esposa, se hizo una pregunta y nos hace una pregunta también a nosotros. Él pregunta y nos pregunta y nos preguntamos junto con él. ¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo? ¿La vieja vida en orden tuyo y nuevo? ¿Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento? Dentro nuestro están los crisoles y están los yunques del alma, que golpean, que trabajan, que buscan, que luchan, que sueñan. ¿Pueden ser que los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento? ¿Es eso la vida? Busquemos a Dios. Entendamos la necesidad que tenemos de creer hoy y que los yunques y los crisoles de nuestra alma dejen de trabajar para el polvo y para el viento. Y sintamos que como seres únicos todavía esos yunques y esos crisoles pueden trabajar para algo mucho más grande que para el polvo y para el viento. Porque somos hombres creados a la imagen de Dios.
con ansias de trascendencia. Y esas ansias de trascendencia solamente encuentran respuesta cuando nuestra alma se encuentra en Dios. Solamente en Él encontramos paz en medio de la tormenta. Que los yunques y los crisores de tu alma dejen de trabajar para el polvo y para el viento y te aferres esta noche al Dios eterno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Salvador. Gracias. Muchas gracias. Si fuera un grupo musical le pediría otra, Salvador, pero no. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros, pero también muchas gracias a cada uno de ustedes, porque qué sentido hubiera tenido este tiempo, este espacio y esto que ha compartido Salvador sin cada uno de ustedes en esta recinto. Así que gracias por estar, nos llevamos mucho para trabajar, Dios les bendiga y sin lugar a dudas, habrá otra. Estaremos prestos a convocarnos. Gracias, Dios les bendiga, será hasta la próxima.